Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenido a través de la Biblia. Es un honor contar con su audiencia y saber que ha tomado tiempo para estudiar la palabra de Dios y hacer de esto una prioridad. Oramos que Dios bendiga su vida de manera especial. Estamos en el capítulo 4 de Primera de Juan, en nuestro recorrido de 5 años por toda la palabra de Dios. Si usted se ha unido a nosotros en el día de hoy por primera vez, nos alegra enormemente saber que está con nosotros en lo que el Dr. McGee, autor de este estudio bíblico, llamó cariñosamente el autobús bíblico. Usted se ha unido a una familia, a una gran familia que abarca más de 120 países en más de 170 idiomas y dialectos. Este estudio está diseñado para alternar el recorrido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, las dos grandes secciones en las que está dividida la Biblia. Nuestra misión es llevar la palabra entera al mundo entero. Algo que usted debe saber si es nuevo es que nos gusta recibir testimonios que hablan de cómo Dios usa el estudio de su palabra para transformar vidas, como es el caso de Roberto en los Estados Unidos, que nos comparte lo siguiente. Buenos días. A Dios gracias y a ustedes por obedecer a difundir la palabra de Dios con respeto y responsabilidad. Saber y participar de este ministerio es y será lo mejor que le puede pasar a los que hemos creído y buscamos el alimento no adulterado para nuestras almas. Bendiciones para todos ustedes, colaboradores y colaboradoras, con el legado del Dr. J. Vernon McGee. Dios los continúe bendiciendo. También recibimos el testimonio de Eddie en Guatemala. Él nos dice, no se imaginan la alegría que invade mi corazón al ser parte de este programa de estudio de las Sagradas Escrituras. Soy un asiduo oyente de tan reconocido programa a nivel mundial. Los escucho desde que tenía 12 años de edad y lo hacía a través de un radioreceptor que mi papá tenía y era en AM Radio Cultural. Hoy lo hago a través de las plataformas interactivas y les cuento que soy pastor de una iglesia de mi localidad. Bendiciones a todos, han sido y seguirán siendo un faro de luz para las naciones. Damos gracias a Dios por su obra en la vida de nuestros oyentes. Usted también puede compartir con nosotros su testimonio. Escríbanos un correo a atv@transmundial.org. También puede visitar nuestro sitio web a través de la biblia.org/testimonios. O también puede enviarnos una nota de audio de máximo 2 minutos a nuestro siguiente número de WhatsApp, 919-460-3797. Estas son las diferentes formas en las cuales usted puede compartir con nosotros lo que Dios está haciendo en su vida. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, venimos ante ti con corazones sinceros a escuchar tu palabra y te pedimos que nos instruyas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por esta primera epístola del apóstol Juan, y nos corresponde entrar a una sección bastante difícil aquí en el capítulo 4. Y es difícil por muchas razones. Una de ellas es porque estamos tratando aquí con el mundo del espíritu, del cual ninguno de nosotros sabe mucho. La segunda razón es que nos encontramos andando en territorio de Satanás. Hemos aprendido que cada vez que uno habla en cuanto al diablo, éste siempre logra causar alguna interrupción en el servicio. Por lo general, comienza a llorar algún bebé o alguna otra persona causa alguna perturbación en el servicio. Es sorprendente cómo él obra.
También hay otras razones, pero debemos decir que estamos entrando a una sección muy importante y que uno puede apartarse por la tangente en este asunto. Uno puede volverse más bien fanático. Creemos que ha habido demasiada preocupación en el día de hoy con esto en particular de parte de los creyentes, pero es necesario saber en cuanto a esto. Ahora, el primer versículo de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí estamos tratando con el mundo del espíritu, y la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a esto. Por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 4 leemos: El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Eso es citado otra vez allá en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 7, donde dice: Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Hay algo más que debemos decir que se menciona un poquito más adelante aquí en este capítulo 1 de la epístola a los Hebreos, y queremos presentarlo para hacerle recordar de esto porque ya lo vimos cuando estábamos estudiando la epístola a los Hebreos. En el versículo 14 de este capítulo 1 de la epístola a los Hebreos dice: ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora, el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, hablando en cuanto a este pasaje, dice: Yo nunca he visto un ángel, nunca he tenido la visita de uno de ellos. Personalmente no creo que ellos tengan algún ministerio para la iglesia. Opino que en nosotros mora el Espíritu Santo, y uno no puede mejorar eso. Yo prefiero tener al Espíritu Santo que no ha sido creado para que me ministre, en vez de un ángel que ha sido creado. Yo creo que necesitamos dar el énfasis al ministerio del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida. Hasta aquí la cita del Dr. McGee. Pero no solo tenemos ángeles buenos, aquellos que sirven a Dios, sino que también hay ángeles caídos o espíritus. Así son llamados en la Escritura. Los evangelios enseñan mucho en cuanto a que en los días en que Cristo estuvo en la tierra había espíritus inmundos. Eso es lo que se conoce en el presente como una creencia en los demonios. Nosotros los llamamos demonios porque las Escrituras utilizan ese término. Ahora a nosotros se nos advierte y se nos dice que la razón por la cual debemos colocarnos toda la armadura de Dios es porque nos encontramos en una batalla gigante que es más allá de la carne, ya que es una batalla espiritual. Y el apóstol Pablo dice en su epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya hablamos detalladamente de eso cuando nos tocó estudiar este libro, y también en el libro de Daniel, así es que no vamos a volver a entrar en ese terreno. Pero creemos que el diablo tiene todo muy bien organizado en este lado. En su ejército de demonios, él tiene sus generales, sus tenientes generales, tiene sus sargentos y tiene sus soldados comunes. Ahora creemos que Dios tiene su ejército también organizado de la misma manera. Tenemos un ejemplo allá en el libro de Daniel. Y aquí en esta primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, se nos dice aquí que no debemos creer a todo espíritu, es decir, a esos espíritus inmundos. Debemos probar a los espíritus. Hace algunos años esto era algo un poco tétrico, pero ahora ya hemos entrado en un área donde lo sobrenatural que antes era ridiculizado, especialmente en los círculos universitarios, entre la gente inteligente, hoy se ha convertido en algo muy real. En efecto, Satanás se ha convertido en algo muy real, por cierto, y hasta existe la adoración a Satanás. Esto se ha limitado mucho a las universidades y zonas aledañas, y hasta existen en algunas ciudades iglesias satánicas. Ahora, hasta hace algunos años, esto era algo muy extraño, por cierto, pero es algo que existe en el presente. Se informa que, por ejemplo, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, un muchacho de 17 años fue asesinado, y esto tuvo lugar para apaciguar a Satanás, porque una sacerdotisa satánica en ese lugar, una joven de solo 22 años de edad, dijo que este muchacho debería morir. Y esas cosas están teniendo lugar en el presente, amigo oyente. Uno puede tomar los periódicos del día de hoy y enterarse de lo que está ocurriendo. Hay muchas cosas que han ocurrido en nuestros días que son realmente tétricas.
Por ejemplo, tenemos asuntos mencionados en libros, y podríamos mencionar a Juan Salvador Gaviota. Así se llama ese libro. Su autor es Ricardo Bach. Él dijo que un jovencito le había dictado esto y que ese no era su propio estilo de escritura. Hablando honradamente, amigo oyente, esto es algo que muchas iglesias han comentado hoy. Y varias personas buenas han sido engañadas por esto. Es la historia de un concepto teológico, de una gaviota que tiene atributos humanos. Una gaviota que se elevó a una perfección sin límite y descubrió que cada uno de nosotros es nada más que una idea de un gran Dios y que el nacimiento, el pecado, las enfermedades y la muerte no son verdaderamente cosas reales, sino sencillamente ilusiones. Y que lo que los escritores bíblicos llaman pecado es en realidad virtud. Y que la libertad es en realidad hacer lo que le plazca a uno. Bueno, amigo oyente, eso no es algo nuevo. Pero este libro, por supuesto, es algo que ha salido del infierno mismo, porque es satánico, ya que está en total oposición a la palabra de Dios. En el día de hoy estamos viendo toda clase de manifestaciones del demonio. Es algo que está a nuestro alrededor. Y es algo extraño que esto ocurra en esta edad materialista que no quiere tener nada que ver con lo sobrenatural. Hace algunos años, esto era desaprobado en las universidades. Si uno creía en algo como esto, era nada más que un plebeyo. No importa cuán inteligente fuera. No importaba si tenía buenas calificaciones en las escuelas. Si uno creía en lo sobrenatural, era una persona radicalmente equivocada. Y la gente no vacilaba en decírselo a uno. Pero ahora todo esto ha cambiado. Esto es algo realmente extraño y misterioso. Hay muchos jóvenes que se han entregado a esto, y nunca han tenido ningún estudio en la Biblia. Ahora Juan está hablando aquí a los hijos de Dios. Él nos ha dicho que debemos amarnos unos a otros y que tenemos que ayudarnos, pero que tenemos que tener cuidado. En nuestro programa anterior mencionamos que el apóstol Pablo había orado por los filipenses. Él los amaba, y él dijo: «Yo esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento». Es algo realmente maravilloso el amar. Pero usted y yo nos encontramos en este mundo malo, y este mundo en el cual vivimos nos puede devorar, nos puede engañar. Por tanto, necesitamos tener mucho cuidado. Así que Juan está diciendo: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». A veces escuchamos de algunas personas que parecen tener poderes sobrenaturales. Quizá puedan sanar, quizá puedan impartir dones, pero eso no nos entusiasma. Hay personas que nos dicen: «¿Y por qué no van a escuchar a fulano de tal?». Bueno, no queremos perder el tiempo. Se nos dice que debemos probar los espíritus. Y amigo oyente, sencillamente porque una cosa parezca ser sobrenatural, y hay muchos grupos que están presentándose en el día de hoy, podemos asegurar de que no hay nada sobrenatural en todo eso. Es nada más que un cristianismo camuflado, enmascarado. Debemos probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, los falsos profetas de los cuales Juan está hablando aquí son maestros. El apóstol Pablo lo utilizó de esa manera también. En su primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 3, Pablo dice: «Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación». La profecía aquí indica el enseñar, el exhortar, el instruir y hacer esa clase de cosas. Ahora hay muchos falsos profetas que han salido. Y se nos dice aquí en el versículo 1, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Amigo oyente, hay muchos que por cierto han salido, y tenemos que tener mucho cuidado con esto. La profecía hoy se está convirtiendo en un tema muy interesante, y creemos que esto es correcto, pero una vez más, debemos tener cuidado y notar lo que dijo el señor Roberto Anderson, que en referencia a esto dijo: «Debemos tener cuidado con las pronunciaciones elocuentes de traficantes de profecías». Pues bien, hay mucho de eso en el mundo en el presente. Esta gente está diciendo más de lo que dice la Escritura. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. El que un hombre venga y comience a decir: «Señor, Señor», no quiere decir que nosotros debamos amarle. Quizá ese hombre sea mucho más peligroso que una serpiente. Puede estar enseñando una doctrina falsa y no estar enseñando en realidad la palabra de Dios. Quizá pueda llevar hasta una gran Biblia debajo del brazo, pero aún así
necesita ser observado con mucho cuidado. Ahora el versículo 2 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan nos dice: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí es donde comienza todo. Comenzó en Belén. Él nació en Belén y allí comenzó. Estamos hablando de la encarnación, porque el Calvario y la tumba de este jardín donde se sepultó a Cristo no tienen significado a no ser que Él sea quien dijo ser, a no ser que Él sea el Dios hombre. Y la forma en que usted puede identificar a un falso profeta es que éste negará la deidad del Señor Jesucristo. Aunque esto no quiere decir que ese profeta no hable bien en cuanto a Él. Esa gente dice que él fue una clase de joven muy destacado, que él era un niño que había nacido en el mundo y que era superior. Y la gente habla en cuanto al hecho de que él era un genio religioso, de que estaba sencillamente intoxicado con Dios, y que él probablemente tenía un mayor conocimiento de Dios y que puede haber sido alguna otra persona, algo así como un superestrella. Esta gente puede decir cosas muy buenas y muchas cosas lindas en cuanto a él, pero lo importante es: ¿fue Él el Dios manifestado en la carne? El apóstol Juan dice que Él era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Bueno, el Verbo es Dios. Él ha creado todas las cosas y Él se hizo carne. ¿Dónde? En Belén, en el momento de su encarnación. Allí vino Jesús. El gnosticismo, que es una de las primeras herejías, y Juan la enfrenta directamente, dice que Cristo vino sobre Jesús cuando Él fue bautizado y que le dejó en el Calvario. Bueno, amigo oyente, eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ese bebé en Belén era mucho más que un bebé destacado, y que su muerte en la cruz no fue una muerte ordinaria, y que cuando Él se levantó de entre los muertos, Él se levantó corporalmente de entre los muertos. Él fue entregado por nuestras culpas y resucitado para nuestra justificación. Y como dijo el profeta Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora ese niño ya ha nacido, ese hijo ya ha sido dado. Amigo oyente, Él salió de la eternidad, el anciano de días. Pero ese niño en su humanidad fue concebido en la Virgen María y Él nació en Belén. Unos cuantos pastores y unos hombres sabios llegaron a adorarle. Él era mucho más que un niño precoz. Él era el príncipe de paz. Él logró la paz por la sangre derramada en la cruz. Y un día Él traerá la paz a este mundo ya cansado de guerras en el cual vivimos. Lo importante de notar de nuestra parte es que esta es la señal. Esta es la forma en que usted puede saber, puede probar los espíritus para saber si son de Dios. Tenemos que averiguar qué es lo que ellos creen en cuanto a Jesucristo. Luego Juan agrega aquí en el versículo 3 del capítulo 4 de su primera epístola: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esta es la tercera vez que Juan menciona al anticristo, y él es el único escritor que menciona al anticristo, y solo lo menciona en esta epístola. Aquí tenemos esto ante nosotros otra vez, y no vamos a poder desarrollar todas las grandes verdades que hay aquí, pero Dios mediante, en la próxima ocasión, vamos a hablar un poquito más en cuanto al anticristo. Ya hemos visto en esta misma primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 22, que es un mentiroso, un engañador, que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Eso lo encontramos nuevamente en este pasaje de las Escrituras, pero creemos que ya hemos tenido una referencia a él antes. Y en el mismo capítulo 2, versículo 18 leemos: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, como ya explicamos anteriormente, la palabra anti puede significar dos cosas diferentes, ya que anti puede ser contra o también puede ser en lugar de, o sea, una imitación. Hemos presentado esto tomándolo de las Escrituras. El Señor Jesucristo había dicho que muchos iban a venir en su nombre, es decir, que lo iban a imitar. Y podemos decir que es anticristo en ese sentido, pretendiendo ser Cristo. El otro significado es contra Cristo. Tenemos dos bestias mencionadas en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. La primera bestia es un gran líder político que viene. El anticristo va a gobernar al mundo, será un dictador mundial. Luego tenemos a un líder religioso que vendrá y es llamado el falso profeta.
Él hará que el mundo adore a la primera bestia. Él viene disfrazado como un cordero, pero dentro de sí es un lobo. Así es que imita a Cristo. Y creemos que habrá dos hombres y que hacen falta dos hombres para cumplir todo lo que se dice en cuanto al anticristo. Usted tendrá un gran líder político al fin del tiempo y luego tendrá un gran líder religioso. La civilización en la cual vivimos está preparando todo para la venida del anticristo, es decir, que vendrá un gran líder religioso. Todas las religiones del mundo se van a unir y existe ya esa clase de movimiento en esa dirección en el presente. Y también tenemos cierta clase de movimiento político porque se están dando hoy hacia esto de tener un solo líder en el mundo. Él traerá paz, pero será algo temporal para este mundo. Y esa será la época más terrible que haya visto este planeta. Hablamos en cuanto a este líder cuando estuvimos estudiando allá el libro de Daniel, usted recordará. Ese es, pues, el cuadro que se nos da aquí en cuanto al anticristo. Y ya han surgido muchos anticristos, pero esos no son el anticristo. Esos son maestros que están llevando al mundo cada vez más cerca al día cuando el mundo estará preparado para aquel que finalmente aparecerá. Y bien, amigo oyente, vamos a dejar aquí por hoy. Volveremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, en la continuación de esta primera epístola del apóstol Juan. Como siempre lo hacemos, les sugerimos ahora leer los siguientes versículos de este capítulo 4 para estar así mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus ricas bendiciones. Fascinante estudio, ¿verdad? Espero que se una a nosotros en un próximo programa donde continuaremos estudiando el capítulo 4 de Primera de Juan. Estamos terminando el mes y usted puede aprovechar estos recursos que ponemos a su disposición. El comentario que contiene las cartas Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y la carta de Judas. Estas 5 cartas en un solo volumen. Y el librito titulado Cómo tener la seguridad de su salvación. ¿Podemos saber con certeza que somos salvos y que somos para siempre hijos de Dios? La respuesta es sí. Para los que luchan con dudas sobre su estado espiritual, este librito le ayudará. Está basado en Primera de Juan capítulo 5. Usted puede obtener descargas gratuitas de estos recursos visitando a través de la biblia.org/recursos, donde usted encontrará los detalles para su descarga. Si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, puede llamarnos al siguiente número: 1-800-880-5339 y le enviaremos una copia impresa de este recurso sin costo alguno. Como saben, solo podemos realizar envíos de materiales dentro del territorio de los Estados Unidos. Encuentre todos los detalles en a través de la biblia.org/recursos. A través de la biblia.org/recursos. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas.